32 minutos de las 6 de la tarde, ya se los había anticipado. Está con nosotros Esteban Gil García. ¿Cómo va, compañero? Bienvenido. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo te va? Todo muy bien, preparándome para el fin de semana, así que vienen bien tus recomendaciones. ¿Por dónde vas hoy? Tal cual, porque además de las salidas que seguramente hacemos, que nos vamos a juntar con familiares, que nos vamos a juntar con amigos, entre otras cosas, siempre está el cine. Y en ese sentido quiero recomendar voy a hacer dos recomendaciones audiovisuales, una serie y una peli, porque Bien. ahora está como muy, ¿no? Como algunos van por el lado de la serie, otros les gusta algo más corto, de 1 hora y media, así que vamos a ir por las películas. Comienzo por la serie. Voy a recomendar para mí lo que fue la mejor producción audiovisual del 2025, del año que se fue, que creo que fue Mussolini, el hijo del siglo, de Joe Wright, con Luca Marinelli como protagonista, un galán italiano que en este caso se afea para representar a Mussolini, a Benito Mussolini. La serie está en Movie, tiene 8 capítulos y toca algunos personajes históricos muy importantes de ese periodo, porque la serie va, a diferencia del libro, porque está basado en la novela de Antonio Scurati, la serie, sobre todo la primera temporada, que es la que vimos, pero seguramente se van a incorporar otras. Ahí estamos viendo algo del tráiler. Va de 1919 al 1925. ¿Sí? Son 2 años en lo que transcurre estos 8 capítulos. Cuando comienza en 1919, Primera Guerra Mundial, ya había terminado la Primera Guerra Mundial, y no, lo que nos va a contar es el ascenso de Benito Mussolini, por entonces el director de un periódico de derecha, que logra ¿cómo decir? Captar el descontento de la sociedad italiana de ese momento y conformar un movimiento político llamado fascismo. Sobre todo, ellos hacían mucha política sobre lo que eran los veteranos de guerra, quienes obviamente les tocó pelear en la Primera Guerra Mundial y estaban muchos tullidos o con muchos problemas. Justamente el Estado no les daba ni siquiera una pensión. Ellos se amparan en ese reclamo, legítimo por cierto, Claro. en el periódico, y empiezan a conformar este movimiento, que era un grupo de choques, que solamente lo componían los hombres, eran los camisas negras, que comienzan a actuar en un momento de crisis europea, porque tengamos en cuenta que se produce la Primera Guerra Mundial, revolución, ¿sí? Y conformación de lo que es la Unión Soviética, se conforman lo que son las terceras internacionales con los partidos comunistas, los sindicatos muy activos en los que hacen a las protestas. Hay una crisis de las incipientes democracias liberales, y en ese momento, justamente en ese momento de caos, los camisas negras en Italia, que es el grupo que empieza a conformar Benito Mussolini, empiezan a actuar como brazo armado de las patronales frente al crecimiento de las huelgas obreras, del descontento, del PCI, de sindicatos fuertes que empiezan a existir. Ellos empiezan a desarmar lo que son las tomas de fábricas o inclusive directamente atacar a los partidos políticos. Recordemos que en ese momento uno de los dirigentes más importantes del partido comunista era Antonio Gramsci, que lo nombraron hace algunos días, que estuvo preso en la cárcel de Mussolini, y fue uno de los pensadores más importantes del marxismo. Entonces, como decíamos, tal es la crisis que se vive en Italia, que ese núcleo de lúmpenes justamente llega al poder de la mano del rey Víctor Manuel III, quien le permite a Mussolini conformar justamente gobierno. Recordemos que por entonces Italia era una monarquía parlamentaria, ¿sí? Con lo cual él puede conformar justamente gobierno a pedido del rey, y como decíamos, se centra en esos años 1919 hasta 1925, la creación
justamente los camisas negras por Mussolini, la conformación del fascismo, su consolidación, cómo puede conformar un gobierno, su relación con Víctor Manuel III y cómo se va transformando en dictador, incluyendo algunos temas claves para lo que es el desarrollo del fascismo, como el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, que si bien en una primera instancia es una crisis importante para el fascismo y para las instituciones y por el riesgo del gobierno, bueno, después termina fortaleciendo el régimen y ahí ya hay como un paso a una dictadura cada vez más sangrienta por Benito Mussolini. Se va radicalizando, ¿sí? La misma dictadura. Así que la verdad que es interesante cómo Mussolini crea una imagen de líder fuerte, carismático, histriónico, que sabe explotar el miedo que muchas veces le inculca a la sociedad para mostrarse como garante de la estabilidad institucional, ¿no? Un juego que después se va a hacer mucho en las democracias, ¿no? Liberales. Bueno, el miedo a y yo soy el garante de la estabilidad institucional. Entonces consigue el apoyo de la población. El actor irreconocible. Sí. Ahí vemos, la verdad que Luca Marinelli es un actor que uno puede decir es un galán, ¿no? Sí, justamente claro. de ojos celestes, rubio, ¿sí? Y haciendo de Mussolini engordó muchísimos kilos, aparece pelado. No es parecido no, es verdad. a Benito, para no. nada, no hay un parecido. Quizás otra de las cosas interesantes que tiene la serie, y yo creo que ahí cuando él entra como en trance para los discursos, hay como un parecido con Benito Mussolini. Lo ha estudiado mucho en sus gestos, pero por momentos rompe la cuarta pared. Entonces le habla directamente a la cámara y al espectador, muchas veces diciendo cosas contrarias a la que está diciendo en público. Bien. O reafirma cosas. Ahí lo vemos a Luca Marinelli, ¿sí? Con el director, con el director Joe Wright, y bueno, es un galán, ¿no? Ojo celeste, mucho flaco, una belleza alto, convencional en el cine. Exacto, tal cual, una belleza convencional, un actor de mucha trayectoria, interesantísimo, y bueno, también con una familia socialista, de izquierda. Sabemos que el Partido Comunista ha tenido mucha tradición en Italia, ha tenido mucha tradición en el cine italiano, de directores también, de comunidad artística, y él ha contado, bueno, que le costó hacer Mussolini también por eso, ¿no? Justamente porque no era que le daba lo mismo. No, porque su familia estaba posicionada del otro lado. Claro, personaje muy fuerte y bastante siniestro. Sí, un personaje justamente siniestro que acá se mete un poco en las intrigas del poder. Aparece, como decíamos, hay muchos personajes del fascismo muy interesantes. Está Cesarino Rossi, Ítalo Balbo, que en algún momento lo quiso suceder y que dirigió los Camisas Negras. Cesarino Rossi empezó como secretario de Mussolini y lo acompañó en todo su trayecto. Después terminó siendo opositor. Margarita Sarfati, quien fue una intelectual del fascismo y fue una de las amantes del Duce, una mujer de su máxima confianza. Bueno, muchos de los personajes reales que constituyeron el fascismo aparecen también, además de Benito Mussolini. Así que creo que la serie es interesantísima. Y también te quiero recomendar una película. Dale, Esteban. Como había adelantado, que es un híbrido entre una ficción y un documental. Ahora nos vamos a meter. Se llama Implosión, es de Javier Van der Kouter, claro. un director interesantísimo, que hizo la serie Crim Miró, entre otras. Nos cuenta una historia que seguramente vos te vas a acordar muy bien, Eduardo, y que acá se cubrió mucho desde Radio Provincia. El hecho apenas sucedió,
que fue lo que los medios llaman masacre de Patagones. Ocurrió en el 2004, justamente cuando un estudiante de apenas 15 años entra armado al colegio y dispara sobre sus compañeros y sus profesores, deja saldo 3 muertos y 5 heridos, ¿no? La película se sitúa en el 2019, es decir, 15 años después de los hechos sucedidos, y va a contar la historia de Pablo y Rodrigo, quienes son los sobrevivientes de la masacre, es decir, no son actores que hacen de ellos, son los sobrevivientes, que ellos siguen siendo amigos y llevan sobre su cuerpo las marcas de la pala, ¿no? Justamente los dos se recuperaron, pero estuvieron mucho tiempo en el hospital. Y lo que nos va a contar la película es que en algún momento se expande el rumor de que Junior, ese es el nombre del chico que disparó. Así se lo denominaba. Claro, Junior, ahí estamos viendo parte del tráiler, está en La Plata. Ellos dicen en La Plata, en realidad es Ensenada. Está en La Plata y fue a visitar a su abuela que que vive todavía en el pueblo. Entonces ellos deciden, desde Carmen de Patagones, hacer un viaje hasta Ensenada, y ese viaje es un viaje exterior o interior. Ellos quieren conocerlo, o sea, volverse a encontrar, ¿no? con el chico que lo disparó, para preguntarle por qué, justamente, y van a ir atravesando distintas situaciones. Hay encuentros nocturnos, peleas, fiestas, exceso, conocen a 2 chicas, las 2 chicas obviamente que son actrices, pero nunca pierden el objetivo justamente de encontrar a Junior para arreglar cuentas con el pasado. Y lo que se inicia como una historia que uno no entiende si en realidad quiere ser una venganza, una especie de ajuste de cuentas, se transforma en una road movie donde, bueno, un poco los protagonistas en algún momento se van a abrir y van a contar un poco qué es lo que pasó ese día. Por eso digo, es una ficción, pero también es un documental, ¿sí? Porque va preparando toda la situación para que en algún momento ellos vayan contando cada vez más cosas sobre trabajo ahí sobre lo que pasó ese día. del sí, director. La verdad que hay un trabajo muy interesante. Yo la vi, me gustó mucho. También me produjo mucha angustia. Sí, Está muy bien trabajado ese tema, sí, ¿no? sí, A partir del episodio y lo que sienten estos personajes que uno descubre que son reales. Sí, porque en algún momento, bueno, ellos obviamente se van a quebrar. Y en el momento que ellos se quiebran, la verdad que es un momento emocional de la peli, muy, muy fuerte. Claro, ese testimonio que falta, ¿no? A veces en un formato documental más duro y que revela demasiadas cosas. Aquí el juego es súper interesante, con un tema tan cercano también. Sí, aparte yo creo que también me va preparando condimentos, que hay algunas cosas de los testimonios que si no no saldrían, ¿no? O que si no estuviera todo el otro entramado de la película, que es el viaje, la relación entre ellos, las 2 chicas que conocen en Ensenada, que digamos ahí también se juega con la idea de una película, porque son 2 actrices. Sí. De hecho, una es la hija de Rosario Brefari, ¿no? Justamente, y me parece que en ese sentido se va preparando la situación para después lo que va a ser el testimonio. Nina Vera Suárez, ¿sí? Y Julieta Zapiela son las actrices, y bueno, los sobrevivientes, que también actúan, porque están actuando, de ellos mismos, pero están actuando, son Rodrigo Torres y Pablo Saldías, que siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Y Javier Van der Kouter ha contado en algunas entrevistas, tuvimos también la posibilidad de hacerlo nosotros de acá, de la UNE, que bueno, que él es oriundo de Carmen de Patagones. No sabía ese dato. Y que, bueno, siempre le había tocado mucho lo que había sido para ellos la tragedia, que bueno, se traduce como la masacre, pero que fue una tragedia, y tenía mucha relación con la madre de los chicos, y bueno, se fue acercando de alguna manera para proponerle hacer esta película como una forma también de saldar deudas, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Para sanar un poco, ¿no? Lo que había sido. La verdad me encantaron las dos recomendaciones. Empecé a ver Salvador, Sí, y durísima. No, muy buena, una super producción y el actor es un genio. sí, Luis Tosar, la verdad que Sí, es uno de los actores más interesantes que tiene sí. España. Y como decía, toca mucho de los temas Ujú, hoy que están en boga, ¿no? totalmente. Como los jóvenes por ahí que están en estado más vulnerable se empiezan a sentir atraídos a discursos de ultraderecha Ujú, cuando ven una clase política que no da respuestas o un progresismo que se queda en lo políticamente correcto y no va más ujú, allá. Justamente como también se empiezan a generar el odio de los incel a las ujú, mujeres, ¿no? O ese odio, ¿no? De aquellas personas que no hacen un ujú, celibato involuntario y que culpan a las mujeres justamente de todo de todos los males. Aparece también como hay sectores del poder, de la justicia, de la policía, tienen convivencia con estos grupos de ultraderecha de manera constante, los ujú. financian, les proveen abogados, proveen que puedan salir más allá de la violencia, y también muy relacionado con los ultras, con el fútbol, con las hinchadas Ujú. y con la discriminación a los inmigrantes, ¿no? Sobre todo a Impresionante. ellos le dicen los moros, los Ujú. árabes, ¿no? Los moros, sí. Siguen con ese concepto. Esteban, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta Esteban luego. Gil García pasó por Radio Transmisor 97.1. Ya llega Lucho Altamirano y está Pilar Padula para su columna de día viernes Pico y me voy.